¿qué piensas tú de otra relación que yo creo, pero es lo que te invito a que tú nos des tu opinión, se basa en que nosotros, como especialistas, tengamos esa relación con esta ciencia hegemónica, ¿verdad? En nuestros países, en la manera en que somos evaluados, nadie sabe que nuestro artículo es marginal, nadie mira que escribimos esas 2 páginas para explicar dónde queda Punta Arenas, no lo ven. Y entonces el artículo es easy. Y eso nos pone a nosotros en una posición de poder dentro de nuestro país, de tener una voz que es escuchada. Y en cierta manera, independiente de las discusiones y las peleas, yo te he visto a ti así en los 4S, hablemos en castellano, que nos entiendan. Todas esas peleas y esa marginalidad la actuamos de otra manera en nuestros países, donde la ciencia, por lo menos en Chile, tiene un alto grado de credibilidad. Entonces, descolgarnos de la relación que tenemos con estos países del norte no nos conviene, porque es lo que nos valida. Somos brokers con ellos y además parte de nuestra legitimidad se construye en pertenecer a esa comunidad, aunque sea en esta marginalidad que tú dices. Entonces, si pudieras hacer una reflexión respecto a esa relación en nuestro país, que se estructura a partir de pertenecer a esas redes que estamos, ahora que tú nos ayudas a criticar, ¿verdad? Bueno, es una pregunta complicada, pero que tal vez tenga una respuesta menos complicada. Yo creo que en todo lo que dijiste está la propia respuesta. Digo, tener una voz autorizada en nuestros países es una ventaja, no una desventaja. Muchos y crecientemente cada vez más, nuestros colegas de las ciencias exactas, duras, naturales, como lo quieren llamar, nos escuchan. Nos escuchan. Nos escuchan incluso mucho los jóvenes científicos, que tienen naturalmente un espíritu más rebelde y que a mí me pasó muchas veces de discutir con jóvenes investigadores. En Argentina hace unos años había un grupo que se llamaban jóvenes científicos precarizados, que eran becarios, pero que exigían llamarse jóvenes científicos y que eran muy combativos, ¿no? Y que decían, no queremos convertirnos en productores de papers, queremos hacer una ciencia comprometida con nuestro país. Es cierto que con el año se iban domando, ¿no? Y cuando pasaba el tiempo y dirigían sus propios laboratorios, se volvían menos combativos. Pero yo creo que ahí hay un núcleo que es muy interesante y que hay que seguir trabajando. Y nosotros ahí, como decías, tenemos una voz reconocida en el frente interno, digamos, en el frente de nuestros países, tenemos una voz reconocida y cada vez yo creo que nos escuchan más. No quiere decir que nos hagan caso, pero yo creo que nos escuchan más. Y cuando nosotros señalamos estas cuestiones de la ciencia periférica o de la integración subordinada, yo creo que tenemos una voz que se escucha. Ahora, hay otra parte de tu pregunta que tiene que ver con, bueno, ¿y cómo nosotros nos vinculamos con esta comunidad CTS hegemónica? Y yo creo que lo peor que podemos hacer es aislarnos, es suponer que tenemos que encerrarnos en nuestro campito y solamente preocuparnos de las cuestiones latinoamericanas. Yo creo que tenemos que, al mismo tiempo, colaborar y discutir con nuestros colegas. Nosotros ya organizamos desde América Latina 2 reuniones con los colegas de FORES. Una en Buenos Aires en 2014 y otra a fin del año pasado en México, en Cholula.
y la interacción es fantástica. Y ya ahora a todo el mundo le parece natural que una reunión de estas características sea trilingüe, ¿no? Que se hable en inglés, en portugués, en español. Y esto se fue incorporando en el sentido común. Yo estuve en muchas sesiones en donde colegas de Estados Unidos hablaban en inglés, pero presentaban PowerPoint en español. Y yo creo que hay cada vez más una noción de que el espacio es más amplio. Los colegas de Asia hicieron un trabajo muy importante también en ese sentido. Hay una revista que yo les recomiendo mucho que lean, que se llama East Asian STS, y que publica algunos textos excelentes, y nosotros además, nos guste o no nos guste, publicar en inglés o discutir en inglés nos permite discutir con colegas no solamente de Estados Unidos, también con colegas de Asia y de África, también con colegas de regiones relativamente marginales de Europa, como los ex países de la órbita soviética, que tienen bastantes cuestiones en común con los países más desarrollados de América Latina. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es abrirnos y discutir con todo el mundo para mostrar lo que nosotros tenemos para mostrar y aprender también de lo que están haciendo colegas en otras regiones. Esto que yo mostraba de un colega de Taiwán es apasionante, porque encuentran muchas analogías con lo que nosotros encontramos en América Latina. Naturalmente tenemos diferencias enormes también. Yo creo que ahí la clave es, digamos, en contra de aquellas ideas medio aislacionistas de decir tenemos que publicar solamente en español y tenemos que reivindicar nuestro latinoamericanismo como si fuera un espacio cerrado. Yo creo que tenemos que discutir en español y en portugués y tenemos que escribir en español y en portugués, pero tenemos que discutir con nuestros colegas y hacerles conocer nuestros puntos de vista y aprender de los otros puntos de vista. Te voy a hacer una última pregunta y ahí ya voy a... Pero es porque parte de lo que decía antes es que igual hemos construido esa legitimidad al interior. Estoy hablando de toda la ciencia, también las matemáticas, la ingeniería, con muchos trabajos cuyo valor tu mismo análisis habría cuestionado, en el sentido de que son estudios hechos con metodologías que tú mismo pones en duda de cuán realmente iluminadoras pueden ser. Entonces, hemos construido esa legitimidad que tenemos a veces para hacernos escuchar en ese mundo con conciencia, llamémosle así, conocimiento, lo que sea, que si rascáramos un poco usando tu análisis, diríamos, ¿tiene valor? Para allá iba mi pregunta, pero por otro lado, pregunto yendo al mismo tema, seguramente hay caminos que tú ves de cómo conocimientos que podamos generar en América Latina sí tengan ese valor que no tienen los que tú cuestionabas, que han estado como irreflexivamente en el fondo usando metodologías que no son apropiadas tal vez para nuestra manera de entender el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los caminos que tú ves y que crees que valdría la pena profundizar en ellos? Bueno, a ver, primero una aclaración. Yo no diría que no tienen valor. Yo diría son estudios que están un poco limitados en la medida en que no se interrogan acerca de cuán sensibles son esas teorías y esas metodologías para dar cuenta de los problemas que estamos observando. Pero no llegaría a decir que no tienen valor, me parecería poco respetuoso y además no es lo que creo, no es lo que creo.
porque varios de esos estudios que intentan replicar aquello que hicieron nuestros colegas de países más desarrollados, iluminan algunos objetos que nosotros no habíamos observado. Lo que pasa es que creo que tienen esas limitaciones, ¿no? Hay que, por ejemplo, muy a menudo se estudian cuestiones específicas de un contexto particular, no importa dónde en América Latina. ¿En qué medida eso está atravesado por lo que está pasando en el resto del mundo? ¿No? ¿En qué medida estamos en un contexto en el que los conocimientos circulan globalmente y mucho más rápido de lo que nosotros podemos observar? ¿Cómo no tomar esas dimensiones en cuenta? ¿No? Entonces, me parece que son estudios que yo diría, algunos son muy interesantes, pero tienen una limitación, ¿no? Y esa limitación es no preguntarse en qué medida estas perspectivas son las más adecuadas para incluso formularse preguntas más interesantes, ¿no? No, yo creo que hay muchísimas, hay muchos trabajos muy interesantes. Me resultaría muy difícil ahora hacer un rápido análisis de todas las agendas en América Latina, pero yo creo que hay, en todos los países hay estudios muy interesantes, aunque aún si todavía prevalece la replicación acrítica de ciertos marcos conceptuales. Pero no, yo creo que todos los ejemplos que di antes apuntan en esa dirección, esos que puse al principio, ¿no? No, yo creo que sí. No podría ahora hacer un análisis más fino porque no nos daría el tiempo. Pablo, hemos tenido el placer de escucharte, al menos la comunidad chilena hace una década que tenemos, porque nuestro primer encuentro fue poquito antes del primer encuentro que mencionaste de la Forest en Buenos Aires, que es el primer encuentro Forest Society. Y algo que me interesaría preguntar es cómo tú describes Latinoamérica, porque hiciste un paralelo muy fuerte entre estas visiones respecto a la fuga de cerebros y lo que se hace en Latinoamérica de forma situada y el trabajo que hay que hacer. Sin embargo, recientemente terminando mi tesis de doctorado en futurismos latinoamericanos, la pregunta de ¿qué es Latinoamérica? Es central. Y tu trabajo en la última década se ha vuelto ser una especie de historiador más reciente del campo de estudios sociales de la ciencia desde América Latina y de las visiones latinoamericanas. Tu artículo en Tapuya con Eve, lo que nos mostraste ahora, múltiples artículos en la última década. Entran aquí, por ejemplo, los investigadores de origen latinoamericano que están en la periferia, o sea, que están en el norte global construyendo ideas sobre la periferia. Entran nuestros colegas CTS que hicieron Beyond Important Magic en tu construcción de este conocimiento periférico. ¿Cómo delimitas, después de todos estos trabajos, la construcción de qué es Latinoamérica en tu visión de qué son los estudios sobre ciencia y tecnología desde una mirada latinoamericana? Y quería preguntarte, a ver, cómo, a nivel más micro, ¿no? La ciencia periférica y la ciencia central, pero a nivel de un país. Nosotros, haciendo investigación en la Universidad de Tierra del Fuego, sentimos que somos la periferia de la ciencia argentina que se hace en las universidades centrales, ¿no? Bueno, ¿qué visión quizás puedas contar acerca de si crees que esto ha ido cambiando a lo largo de los últimos años o se sigue profundizando? Pensando en el análisis que haces, me pregunto si uno podría incluso entrar en los contenidos. Por ejemplo, la noción de situado o la misma teoría actor-red o la idea de simetría, ¿no? Le debe mucho a otras formas de conocimiento. O sea, me cuesta pensar que se haya llegado a la idea de situado sin pensar en Oriente, o que la teoría del actor-red no tenga la base al Hao y el Tonga, en las concepciones maoríes, o que tal vez, pensando en la última, la simetría, no esté ahí tal vez las cosmologías amerindias, ¿no? El legado de Lévi-Strauss, ¿no? En algún sentido uno podría hacer un análisis muy profundo señalando que esas teorías en realidad no son de ese norte global, ¿no? Y me pregunto si hay, a nivel de contenido, ¿no? Porque es un análisis un poco estadístico el que tú haces, me pregunto si hay cosas en el contenido, teorías que surgen de aquí, que desafían, que
nutren, que dan aristas, sutilezas, novedosas en términos de las teorías que se narran aquí, que son todavía esas, ¿no? Por un lado, claro, eso que decías, hicimos un trabajo hace algunos años sobre el CADIC, justamente en Ushuaia, y lo que habíamos observado es que ese centro tenía la tasa de cooperación internacional más alta de toda la Argentina. Claro, no en valores absolutos, por supuesto en valores absolutos había muchas más colaboraciones en la zona metropolitana de Buenos Aires. Pero sí en colaboraciones per cápita, o sea, de cada 100 investigadores, la tasa más alta de cooperación internacional la tenía el CADIC, y nos interesó mucho observar por qué, y ahí encontramos, bueno, intentamos dar algunas respuestas. Y cuando entrevistamos a muchos investigadores, el discurso ese era, nosotros somos la periferia de la periferia. Incluso hace muchos años dirigí una tesis de doctorado sobre la construcción de un plasma focus en la Universidad del Centro, la provincia de Buenos Aires, y se llama justamente la ciencia en la periferia de la periferia. Pero eso me lleva a por qué reivindicar metodológicamente el espacio de un campo, ¿no? De un campo, de una especialidad, porque ahí uno puede observar, en primer lugar, que las periferias y los centros no son espacios fijos, sino que son móviles, ¿no? Hay un colega de origen indio, porque vive en Francia hace muchos años, que se llama Kapil Raj, que escribió un artículo sobre lo que él llama de Moving Metropolis, ¿no? Las metrópolis móviles, de cómo van cambiando tanto a lo largo del tiempo como de un campo a otro, ¿no? Entonces, incluso instituciones que en algunos campos parecerían ser centrales, en otros son tienen una posición relativamente marginal. Por ejemplo, no sé cuál es tu especialidad, pero no es lo mismo la posición de los biólogos marinos que están en Ushuaia que las de los geólogos, y cada uno dentro de su propio campo ocupa un lugar diferente, incluso tanto por sus saberes propios de aquello local, ¿no?, como por acceso a esos recursos, tanto recursos materiales, bueno, por ejemplo, acceso a peces subantárticos, que alguien que está en otro contexto no podría tener ningún acceso, como por el conocimiento acumulado sobre ese recurso material. Y entonces, cómo operan muy a menudo, y esa es una de las explicaciones que teníamos, como punto de pasaje obligado para investigaciones internacionales que, si quieren investigar esos peces subantárticos, necesitan pasar por esos biólogos marinos, ¿no? Y algo similar con los geólogos, que son los que mejor conocen las particularidades de ese sitio de observación. Y que esto uno incluso lo podría ligar con la discusión sobre las ciencias del campo, en contraposición a las ciencias del laboratorio, pero bueno, ya me iría por otro lado. Pero entonces reivindico metodológicamente esto de pensar en una especialidad, en una disciplina, en un nivel de organización social con sentido, ¿no? Y en ese sentido, aquello que puede parecer que es la periferia de la periferia, en un campo no lo es en otro, ¿no? Entonces, es claro que en esa subespecialidad o especialidad de peces subantárticos, los colegas del CADIC son mucho más centrales que los de Buenos Aires o Mar del Plata, ¿no? Pero claro, en otra especialidad no. Y entonces me parece que ahí es donde uno lo puede ver y ve lo que observa son distintos tipos de relación, tanto social como cognitiva. Me parece que ahí hay una vía interesante de exploración. En relación con lo que decía Martín, nosotros, uno de los artículos que empezamos con Eve, no ese, sino otro que publicamos en un libro que está en francés, empezamos, que es una especie de historia de la ciencia, en 60 páginas una historia de la ciencia latinoamericana. O sea, una síntesis caprichosa que hicimos hace algunos años. Lo empezamos
diciendo es la invención de América Latina. Quiero decir, América Latina no tiene una existencia de facto, tiene una existencia en la medida en que fue construido políticamente como tal, ¿no? No tiene una existencia, así como todos los objetos que nosotros observamos tienen sentido en la medida que los construimos como tales, no son objetos independientemente de nuestra operación que hagamos sobre ellos. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos con Eve que teníamos que explicar la invención de América Latina, la invención de América Latina como objeto. Y ahí yo diría tres cosas. La primera es que la invención de América Latina fue una operación política. Fue básicamente una operación política. La invención de América Latina como objeto, en primer lugar. En segundo lugar, creo que aún hoy es un objeto que debe seguir siendo reivindicado como tal, tanto por razones epistémicas como políticas. Yo creo que en la medida en que encontramos regularidades de América Latina, también podemos observar las diferencias, y eso es justamente el modo en que construimos nuestro conocimiento. Cómo en ese juego de regularidades y diferencias podemos ver, bueno, qué factores hacen que esas regularidades las observemos en diferentes países y qué factores hacen que encontremos esas diferencias que nos muestran un juego dinámico y muy movedizo de centros y periferias. Y en tercer lugar, sobre el propio campo CTS, yo no tengo una posición determinada acerca de si CTS América Latina son solo aquellos que viven y estudian sobre América Latina o también aquellos que piensan América Latina desde otros sitios. En primer lugar, en última instancia, tendería a pensar en lo más abierto, digamos, en todos aquellos que se interesen por discutir cuestiones relacionadas con la ciencia de América Latina, ¿no? Y en último lugar, tu pregunta, yo creo que es muy interesante preguntarse de dónde surgen finalmente, cuál es la genealogía de estos conceptos. Y sobre todo ver cómo estos conceptos que aparecen en el contexto central se nutren de los intercambios, de las hibridaciones, de las circulaciones y de otros conceptos que hay que preguntarse si cuando son trasplantados a otro universo semántico conservan o no la misma fuerza explicativa que tenían en su origen, o la misma capacidad descriptiva, o el mismo sentido de un modo más profundo.